Marcos 8 del 31 al 38. La palabra del Señor dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mis hermanos pueden tomar asiento, voy a dejarlo con el pastor Rodrigo. Se dice que vemos y oímos condicionados por nuestro interés. Hubo un experimento un día que se le permitió ver a las personas por medio de unos lentes especiales 2 imágenes a la misma vez. Una imagen en un ojo y una imagen en el otro ojo. Y las personas escogían ver la imagen que más les era familiar y la que le era de más interés según su contexto. A los que les gustaba el fútbol, al poner la imagen de un torero y de Messi, más se fijaban en Messi. Y tal pareciera que era el caso de Pedro, no porque él era fanático de Messi, pero pareciera como que Pedro quiere ver las cosas condicionado a su propio interés. Hemos visto en el pasaje anterior que pusimos la semana pasada, si bien es cierto que Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, habíamos dicho que aún su ceguera parcial no le permitía ver o comprender todo lo que implicaba que Jesús sea el Mesías esperado por siglos. ¿Cuál era la expectativa de Pedro entonces como judío del primer siglo respecto al Mesías? Esto lo vamos a ver porque queda revelada en la reprensión que osadamente Pedro le hace a Jesús. Y por eso vemos el mandato de Jesús en el versículo 30 del capítulo 8, cuando les manda después de la confesión de Pedro, y le mandó que no dijesen de esto de él a ninguno. Porque al igual que Pedro, todos los judíos tenían una expectativa de la persona y la misión del Mesías. Y aunque esto se le ha sido revelado a Pedro, aún igual que el ciego que comenzó a ver parcialmente, Pedro aún no entendía todo, aún veía a los hombres como árboles. Este es el argumento que nos presenta Marcos en esta sección de su evangelio. Es necesario que Jesús primero corrija el concepto y expectativa que Pedro, no solo Pedro, pero los demás tenían acerca del Mesías, que muy probable no incluían ni muerte, ni dolor, ni rechazo. Adicionalmente a esto, es necesario que Jesús les deje ver el costo y sacrificio que significa ser un seguidor del Mesías. Ahora nosotros, al igual que Pedro, podríamos declarar, y quizás muchos lo han hecho en algún momento, declarar que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, pero a la misma vez tener un concepto completamente incorrecto de quién es Él. Y mucho menos entendemos lo que significa ser sus discípulos. Muchos piensan que hay 2 niveles de cristiano, el que es cristiano y el que es su discípulo. Y no existe tal separación. Si tú eres cristiano, eres discípulo de Cristo. Si no eres discípulo de Cristo, no eres cristiano. Es así la ecuación. Así que espero que en lo que vamos a desarrollar el pasaje
nos vayamos de aquí, hermanos, afirmando nuestras convicciones bíblicas respecto a quién es Jesús. Nuestro compromiso a llevar una vida como sus discípulos. Pero si hemos tenido un concepto erróneo de su persona, si hemos tenido un concepto equivocado de quién es Él y de lo que significa seguirlo, mi anhelo es que el día de hoy abraces al Cristo bíblico, que lo sigas no importando el costo. El título del sermón de hoy es El siervo sufriente y el costo de seguirlo. Y vamos a ver 3 aspectos de este Mesías que ahora se nos presenta como siervo sufriente. Y estos 3 aspectos debieron sorprender, asombrar, por decirlo menos, a los discípulos. Primero, versículos del 31 al 33, vamos a ver los sufrimientos del Mesías. Versículo del 31 al 33, los sufrimientos del Mesías. Versículo del 34 al 35, las demandas del Mesías. Y versículos 36 al 38, el juicio del Mesías. Los sufrimientos, las demandas y el juicio del Mesías. Pero hermanos, les pido que me acompañen en oración, porque debemos pedirle que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu Santo para que podamos comprender el pasaje que tenemos frente a nuestros ojos. Que sea aplicado en nuestros corazones por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Así que oremos, hermanos. Señor, es mi ruego, porque soy consciente de nuestra condición de ceguera parcial, que por medio de tu palabra, Señor, alumbre nuestros corazones y siga, Señor, quitando aquella ceguera, Señor, a causa del pecado aún somos víctimas. Que tu palabra, Señor, sea rey en todo lo que vamos a exponer. Ayúdame, Señor, porque dependo únicamente de ti, no de esfuerzos humanos, no de estrategia de hombres. Eres tú, Señor, quien va a darle la aplicación y el poder que solo tú sabes darle a tu palabra. En tu Hijo Cristo hemos orado. Amén. Ahora debemos recordar brevemente, hermanos, lo que ha acontecido hasta ese momento, que es un momento cúspide de la historia. Hemos visto cómo el Señor Jesús llega a Betsaida, vimos lo importante que era saber que esto se desarrolla en Betsaida, y vimos cómo Él sana a un ciego y lo hace en 2 etapas. Y hemos visto que no era por una falta de poder por parte de Jesús, sino que había una lección espiritual que sus discípulos debían entender y por ende nosotros también. Que aunque recobramos la vista de momento para poder entender, ver nuestra condición de muerte y de pecado, para reconocer a Cristo como el Señor, también debemos ver de que hay una ceguera, un parcial que nos acompaña, que progresivamente el Señor mismo nos va ayudando a que se vaya desapareciendo. Inmediatamente después de este acontecimiento, dice el texto, que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y miren la necesidad de los discípulos. Jesús ve esta necesidad y dice, es necesario instruirlos primero en lo que sería su misión y su pasión. Jesús ve que era necesario que ellos entiendan los padecimientos que Él iba a enfrentar como el siervo sufriente que las Escrituras anuncia. Que eso es lo primero que vamos a ver. Enseñarles no es simplemente comunicarles que algo iba a suceder. No era decirles, miren, ustedes ya ven el ambiente, está medio pesado, es inevitable, me van a matar. No era nada más que Él estaba anunciando. Por ahí muchos creen que Jesús ha sido la víctima de la injusticia humana. Como que lo agarraron por sorpresa. Y pobre Jesús, claro, vino a enseñar cosas que iban en contra del sistema y lo mataron. Y así como Jesús, hay muchos héroes, revolucionarios. Ese no es el Jesús de la Escritura. Él no está anunciando que algo va a pasar. Marcos nos está dejando ver que Jesús los está instruyendo primero a la manera como un
maestro instruye a sus alumnos. Él los está entrenando para lo que vendría más adelante. ¿Qué es eso que pasaría más adelante? Que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. Que era necesario que Él padeciera. Ahora consideremos algo. Si lo que Jesús está haciendo, y efectivamente está haciendo, es instruir a sus discípulos, la palabra aquí que se usa es didasco, que nos habla de una instrucción formal. Al Jesús enseñarles que era necesario que Él padeciera, Marcos nos está dejando ver muy probablemente que Jesús está usando las Escrituras del Antiguo Testamento, mostrando cómo ellas apuntan a su sacrificio. No era algo que un acontecimiento que simplemente iba a suceder. Era algo decretado por el Padre, un sacrificio obligatorio. Obligatorio, no es solamente algo inevitable porque ya el ambiente se ha visto hostil. No es solamente un anuncio de que las cosas se van a salir de control y que los romanos, como son más fuertes y tienen todo un ejército y tienen armas y son de gran número, lo iban a prender y lo iban a matar. Este no es esa clase de anuncio. Su muerte era obligatoria porque era la voluntad del Padre. Oh, y eso para muchos es... No, hermanos, el Padre cuelga al Hijo del madero. Este anuncio, hermano, ha sido tropiezo para muchos. Muchos salen de las iglesias cuando se hace esta clase de mensaje, cuando se predica acerca de que es el Padre que pone como sacrificio al Hijo en el madero. ¿Por qué? Porque al igual que los demás discípulos tienen un concepto equivocado de quién es el Cristo. Era necesario que Él sufriera en el madero por el pago de los pecados de que Él iba a salvar. De aquellos que son suyos. Lo que nos viene a la pregunta también es, ¿por quién muere Jesús? ¿Murió por todos? Jesús no muere por todos, hermanos. Jesús muere por aquellos que el Padre le dio desde la eternidad. De lo contrario, hermanos, nadie iría al infierno. Todos aquellos que el Padre le ha dado desde la eternidad vendrán a Él. Jesús lo dice muy claro en Juan 6. Y esta es la voluntad del Padre, esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo lo que Él me ha dado, habla de pasado, yo no pierda a ninguno, mas lo resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿ustedes creen, hermano, que Jesús es capaz de perder al menos uno de que el Padre le ha dado? De ninguna manera. Yo soy el buen pastor y llamo a mis ovejas. Mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor. Y todas las que son mías salen del redil. No queda ni una sola. No queda ni una sola. Todas aquellas personas que el Padre le ha dado desde la eternidad a Jesús para salvación, todas serán salvas. ¿Quiénes son? Nosotros no sabemos, hermano. Eso no es de incumbencia de nosotros. Nosotros predicamos libremente el Evangelio y rogamos a todo hombre y a toda mujer que se reconcilie con Dios por medio de Cristo. La esperanza es que nuestro mensaje no es en vano, no cae simplemente al vacío, porque ahí están aquellas ovejas que necesitan escuchar la voz autoritativa de Cristo por medio de la proclamación del Evangelio para que procedan a la fe y el arrepentimiento. Así que no podríamos decir que Cristo ha muerto por todos. Lo que podemos decir y debemos decir es que Cristo ha muerto por pecadores como tú y como yo. Y todo aquel que proceda al arrepentimiento, todo aquel que vaya a Él en fe, Él no lo rechazará. Eso es lo que la palabra nos muestra. Una vez más, esto es contrario a lo que mucha gente cree de Cristo y esto espanta mucho y por eso muchos se van. Esa fue la respuesta y la reacción de muchos discípulos que se fueron. Y los discípulos le dijeron al Señor, palabra dura es esta. Y Jesús le dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabra de vida. ¿Alguna vez has escuchado la pregunta, ¿no habría habido otra manera en que Jesús salve a la gente? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué la cruz? Y muchas veces escucho una respuesta que tiene una media verdad. Y dicen, es que te ama tanto que dio su vida por ti. Y lo cual es cierto, amén, ¿verdad? No creo que ninguno de nosotros podríamos osarnos a decir lo contrario. Cristo nos muestra su amor perfecto en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros, miserables pecadores.
Vemos ahí en la cruz la máxima expresión de amor por parte del Dios Trino para salvar pecadores que Él ha decidido salvar, valga la redundancia. Pero esa es solo una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que nuestro pecado ha causado tanto agravio en contra del honor, de la santidad, de la majestad de un Dios que es 3 veces santo, que no habría otra manera de pagar tal falta y rebeldía cósmica. De otra manera. Entonces, para responder la pregunta de los curiosos o de los insatisfechos, no pudiera haber Dios dispuesto otro medio de salvación de ninguna manera. Este no es el plan B. Algunas veces, creo que todos quizás hemos sido víctimas de púlpitos débiles, donde dicen, bueno, Jesús trató, Dios primero trató con Abraham, después con Moisés, después con los jueces, Dios trató, hasta que al final dijo, bueno, no queda de otra, tengo que mandar a mi hijo. Esa es una herejía, hermanos. No había plan B, es el único plan por la eternidad. Se requería que alguien completamente perfecto como Cristo venga a ponerse en nuestro lugar. Y no estoy hablando de una perfección pasiva en el sentido de que no hizo nada malo, de que no cometiera pecado, sino también una perfección activa. Esto quiere decir que obedezca activamente al 100% las demandas de la ley. No solamente que se reprima de cometer ningún pecado, pero que cumpla la ley con total satisfacción. Para que ese pago sea suficiente y satisfactorio, también tenía que ser de la misma especie, vamos a decirlo, de aquellos que Él iba a salvar. Esto quiere decir de la raza humana. Tenía que ser tan hombre como tú y como yo. Tan humano como tú y como yo. Pero perfecto, obediente activamente. Pero también con el poder suficiente y con la autoridad suficiente para poner su vida y tomarla él mismo. Sacrificio y sacerdote a la misma vez. Aquel que toma los pecados de aquellos que él ha salvado, pero que a la misma vez nos viste de su propia justicia. Expiación y justificador a la vez. Y por eso la palabra que usa Marcos al narrar que Jesús está instruyendo a sus discípulos es necesario que el Hijo del Hombre padeciera. No hay de otra manera. Es obligatorio. Es el plan eterno de Dios. Es aquel pacto de gracia en la eternidad que se llevó a cabo en el corazón del Dios Trino. Hijo de hombre nos deja ver aquel título que hace referencia a este personaje mesiánico en el libro de Daniel, hombre y divino a la vez. Y era necesario que éste padezca mucho y que sea desechado, continúa el texto, por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas. Miren lo que Jesús está haciendo. Está revelando un aspecto que ellos no esperaban de su rol mesiánico. Él era el siervo sufriente de Isaías 53. Mire, solamente una porción de Isaías 53. Fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores, experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Él, por obligación, debía de sufrir a mano de los líderes religiosos. Y Jesús mismo en una parábola, en la parábola de los labradores malvados, nos dice que aquellos que estaban a cargo de cuidar la viña, aquellos que representaban el liderazgo religioso de Israel, mataron a cada siervo que el dueño de la viña mandó. Todos ellos fueron golpeados, asesinados. Y cuando el dueño de la viña manda a su hijo, lo sacaron de la viña y lo mismo fue asesinado. Pretendiendo, dice, quedarse con lo que era de él. Así que Jesús dice que todo esto es necesario. Él sería muerto, asesinado es la palabra correcta. Pero la muerte no le iba a poder retener. Él sería vindicado por el Padre y resucitaría al tercer día.
Dice, y ser muerto, dice la última parte del versículo 31, y resucitar después de 3 días. Ahora, en ese momento podríamos pensar que el alma de los discípulos le vuelve al cuerpo, por así decirlo, ¿verdad? Y no es así. No es como, te tengo 2 noticias, una buena y una mala, y la gente dice, bueno, primero dame la mala, porque quizás la buena me consuele. No vemos que la reacción de los discípulos es así. Porque es ahí precisamente donde se da a conocer la expectativa errónea que Pedro, y no solo Pedro, muy probablemente todos los discípulos tenían acerca de su misión. Esto le decía, dice claramente. Entonces Pedro le tomó parte y comenzó a reconvenirle. Ahora, otra manera de decir claramente, se lo decía con franqueza. El Señor Jesús no quería que ellos se quedaran con un concepto equivocado de su persona ni de su misión. Entonces Pedro, me imagino contrariado por lo que acaba de escuchar. ¿Y por qué contrariado? Porque él no podía relacionar, Mesías, ungido del Señor, libertador, hijo de David. Él no lo podía relacionar con padecimiento, sufrimiento, desprecio, asesinato. De ninguna manera ese es el Cristo que yo quiero, pareciera ser el pensamiento que cruza la mente de Pedro. Es ese pensamiento que muchos de nosotros tenemos. Ese no es el Cristo que yo quiero, ese no es el Cristo que me conviene. No, ese Cristo es medio incómodo, exige mucho de mí. Que aprenda a perdonar como Él perdonó. Que aprenda a amar como Él amó, que sea obediente a todo lo que Él me demanda. Mejor háblame de aquellas cosas que me vas a dar. ¿Cómo puedo usar Filipenses 4:13 en todos aquellos proyectos que yo me ponga por delante? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese Cristo me gusta más. Me ayuda. Voy a abrir una compañía, voy a abrir una tienda, voy a abrir un negocio. Voy a ir a la universidad. Quizás al igual que los hombres del experimento que compartimos al comienzo, que podían ver 2 cosas, pero solo escogían una por su conveniencia. Delante de Pedro está el título de Mesías y lo que él tiene pensado que significa el título de Mesías. Está lo que él tiene en sus expectativas y lo que Jesús les acaba de revelar. Y él no está dispuesto a aceptar esa idea. Él no está dispuesto a aceptar el plan de Dios concerniente al Mesías. Él tiene un plan mejor, al menos eso es lo que él cree. Y aunque Jesús les ha dado una terrible noticia, Jesús les deja ver el triunfo final de su sacrificio. Él sería levantado después de 3 días. Pero como Pedro y los demás están tan cegados por sus expectativas, esto pasa desapercibido. Esto es como que... Porque un Pedro había tenido ya, aunque había tenido la luz de quién era el Cristo, de que él era el Mesías, aún su ceguera parcial no le permitía ver su misión como Mesías. Él no podía ver lo necesario del pago sacrificial, lo necesario de la sustitución de Cristo a favor de nosotros los pecadores. Eso no cruzaba por la mente de Pedro. Pedro sabía que debía haber un sacrificio, que debía haber sangre para lograr el objetivo, pero él no lo podía relacionar con el Mesías. Él quizás pensaba que iba a haber sangre de parte de sus enemigos, porque para eso venía el Mesías, uno como David, más poderoso que David. Pablo en su primera carta de Corintios, en capítulo 15, nos muestra que esto estaba en las Escrituras desde el principio. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Así lo decía las Escrituras, era un plan predeterminado por parte de Dios. Pero nada de eso importaba para las expectativas de Pedro. Como muchas veces nada de eso importa para las expectativas que nosotros tenemos de quién debiera de ser Cristo para nosotros. Cristo es mi amigo, pero Él no es mi Señor. Él no es juez.
Cristo está ahí como una net de los trapecistas, para cuando se caen hay una net que los salva, ahí está Cristo. Algo me da mal, Cristo ayúdame. Y tenemos que ser honestos, hermanos. Tenemos que ser honestos primeramente con nosotros mismos y con el Señor, porque somos nosotros los que queremos marcar la agenda que el Señor tiene para nuestra vida. Ojalá no sea amén, hermano. Queremos que las cosas tengan un resultado según nuestras expectativas y no según el plan determinado que Dios tiene para nuestras vidas. Aunque la palabra nos da confianza, ¿verdad? Vemos en la palabra que dice que todas las cosas juntas operan para bien, colaboran juntas para bien, para aquellos que aman al Señor, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Para qué operan todas estas cosas juntas? Para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Pero nosotros queremos poner ahí entre líneas, queremos decidir cuáles son aquellas cosas que trabajan para bien. Y no solo eso, sino que queremos también redefinir cómo se ve el resultado de nuestra vida, cómo esas cosas operan para bien, para mis propios propósitos. Y eso es lo que hemos hablado. Esa situación negativa, no te preocupes, todo opera para bien. Sí, ¿para qué? ¿Para que Cristo sea formado a mi imagen? No, yo no hablo de eso, yo hablo porque otra cosa mejor viene. Eso no es lo que enseña la Escritura. Y este es el problema de Pedro y es el problema de los discípulos por su ceguera aún parcial, y ese es el problema aún de todos nosotros. Y esto lo lleva a Pedro a tomar una decisión terrible, ¿no? ¿Qué tal osadía de Pedro? Dice, lo toma aparte y comenzó a reconvenirle. Reconvenir es una palabra que suena bien. Nosotros podríamos pensar que Pedro lo que está haciendo es estar preocupado por el Señor y comienza a aconsejarle, ¿no? Le dice, mira, oye, toma mejor otra decisión, esto es muy peligroso. No es necesario tanto sacrificio. Es más, podríamos ver esto como un acto de amor por parte de Pedro para con Jesús. Y es que esta palabra reconvenirle no nos deja ver en sí la seriedad de lo que Pedro está haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que usaste esa palabra, reconvenirle, por último? Creo que nunca la hemos usado, no la entendemos. Así que muy probablemente sea la primera vez en tu vida para muchos que escuchan esta palabra. Y lo que esta palabra nos quiere dar a entender, o lo que significa textualmente, es que Pedro comenzó a prohibirle a Jesús que haga tal cosa. Comenzó a reprenderle. Lo comenzó a amonestar. Las alarmas se prendieron en la cabeza de Pedro al escuchar lo que Jesús acababa de decir, y Pedro con una osadía tal lo quiere corregir, le prohíbe, lo reprende a Jesús, porque el plan no iba conforme a las expectativas que él tenía. Expectativas equivocadas de quién es Jesús es lo que tú y yo muchas veces sufrimos. Ahora nosotros no llevamos al Señor de la mano a reprenderlo como lo hace Pedro, pero cada vez que los planes del Señor no son conforme a lo que nosotros pensábamos, tomamos la misma actitud. Hemos vendido un Jesús que va a tratar de evitar a toda costa que sufras. Entonces, cuando sufrimos, tomamos la misma actitud. Le hemos vendido a los jóvenes una imagen de Jesús como que ponte a Jesús, es como tu burbuja, vas a la escuela y nada te va a pasar. No, vas a enfrentar tentaciones. Pero tienes que morir a ti. No importa si tienes 15 o si tienes 80. Nuestro amor es tan grande por nosotros mismos que nos cuesta someternos a lo que el Señor ha trazado para nosotros. Nos cuesta. Nos cuesta obedecer lo que el Señor nos manda hacer. Y parece increíble, pero no relacionamos la palabra obedecer con el nombre de Jesús. Relacionamos todo tipo de palabras. Amor, paciencia,
El gozo, el fruto del Espíritu, lo vemos en Jesús, claro que sí, pero la palabra obedecer automáticamente lo queremos tirar como que es religiosidad o fariseísmo. No, hermano, el Hijo de Dios, el que está en Cristo, obedece. Sufre por obedecer. Así que nuestras actitudes externas hablan de lo que está lleno nuestro corazón. Hemos mejorado el argumento de Pedro, ya no reprendemos al Señor con nuestra boca, pero nuestra actitud y nuestra insistencia en nuestro comportamiento egoísta para satisfacer únicamente nuestras motivaciones es la manera, déjeme decir, la manera más visible y más tangible de que en nuestro corazón aún estamos reprendiendo al Señor. Señor, esto no estaba supuesto a suceder de esta manera. No me importa cuál es tu plan, esto tenía que salir como yo quería. Es como decirle, Señor, tu plan no sirve. Este es mi plan, esto es lo que quiero y esto es lo que demando de ti. Y eso incluye todas nuestras motivaciones, todas nuestras decisiones, no importa en las áreas que sean, ya sea en el matrimonio, sea con nuestros hijos, sea en el trabajo, dentro de la iglesia, lo mismo hacemos en cada aspecto de nuestra vida. Porque nos dejamos engañar por nuestras propias expectativas que tenemos del Señor. Estamos aún tomando decisiones en la carne. Esa es la razón por la cual Pedro se osa reprender al Señor. Y el Señor Jesús es claro en dejarnos ver las motivaciones de Pedro. Miren el versículo 33. Pero él, hablando de Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La descripción que nos deja ver Marcos, quizás este movimiento físico de Jesús nos deja ver un poco más claro cómo se está dando la escena, cómo se está desarrollando esta escena. Por un lado vemos a Pedro que prácticamente lo jala de la mano a Jesús y lo guía, lo toma aparte para reprenderlo. Ahí nada más vemos un contraste, ¿verdad? En lo que Jesús ha venido haciendo, que toma de la mano a estas personas. Y vemos ahí el contraste entre la obra del hombre pero la obra de Dios. Pero aparte de ese detalle, el texto nos dice que Jesús voltea y mira a los demás discípulos. Esto nos deja ver claramente que lo que Pedro expresa no solamente está en el corazón de él, pero está en el corazón del resto de los discípulos, sino que Pedro era el vocero, Pedro era el que se adelantaba a todo. Era el bochinchero. Que tú no lo puedes decir, yo lo puedo decir. Espérate un ratito, yo voy a hablar con Jesús. Así que la reprensión de Pedro no solamente es para él, es para todos ellos. Y también por extensión a todos nosotros. Porque todos nosotros queremos a veces, o muchas veces, ajustar a Jesús según nuestras motivaciones. Y no estoy exagerando, hermano, yo mismo paso por esto. ¿Ok? Yo mismo puedo justificar cualquier cosa y decir: Señor, tú me comprendes. Así que todos nosotros estamos ahí. Quítate delante de mí, Satanás. Ahora está diciendo Jesús que Satanás ha poseído a Pedro de manera física y al resto de los discípulos. De ninguna manera. Lo que sí nos muestra es nuestra constante lucha entre la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Y cuando decidimos ir tras las obras de la carne, estamos obrando según la influencia de Satanás. El mandato de Jesús para Pedro es bien claro: quítate delante de mí. Es como que si Pedro se le ha adelantado a Jesús y Jesús le dice: oye, nadie te puso a ti como mi guía, nadie te ha puesto a ti como mi líder, tú no vas a marcar el camino, soy yo quien marca el camino, quítate delante de mí, ponte para atrás. Tú no marcas el camino, lo marco yo. Sucumbir a la influencia de Satanás es, como dice el Señor Jesús, poner la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, que es lo que le pasaba a Pedro. Y Pablo nos hace un recordatorio similar en Colosenses 3:1, ¿verdad? Todos conocemos el pasaje. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
Ahora, ¿cómo se traduce eso en nuestra vida diaria, hermanos? Alineando nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios. En todo aquello que le agrada a Dios, no hay otra manera de decirlo. ¿Es una lucha? Claro que es una lucha, hermano. Lloramos porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Esto se traduce en vivir conforme a la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos, no para alimentar nuestros deseos carnales y hábitos corruptos. Entonces ahí decimos, no, Satanás me hizo hacerlo, qué fácil. Estamos siendo influenciados, pero nosotros respondemos a eso. Y eso es lo que estaba dominando en Pedro en ese momento. Y esto se pone en manifiesto cuando el plan de Dios, que es contrario a lo que Pedro quiere, él toma esta actitud. Ahora, no debemos tomar esta reprensión por parte de Jesús como que él está desechando a Pedro o como que lo quiere avergonzar delante de todos. Más bien es por amor. Porque Jesús nos hace ver por medio del dolor, por medio de la vergüenza, aquellas áreas en nuestro corazón que aún se inclinan en asuntos carnales. Y debemos aplicar, hermanos, a nuestra vida diaria las palabras de Jesús. ¿Estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de Dios o estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de los hombres? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo? ¿Estamos tomando decisiones conforme a los conceptos y los preceptos del mundo o conforme a la voluntad de Dios para su pueblo, específicamente para ti como su hijo? Y no es fácil, hermanos, porque a cada momento queremos proveer para nuestra carne, sea lo que sea. Pero es algo que a cada momento debemos recordar. ¿Estoy poniendo la mirada en las cosas de Dios o estoy poniendo la mirada en las cosas de los hombres? ¿Cómo resuelvo esta situación que tengo delante mío, sea cual sea? ¿Qué es lo primero en tu lista de prioridades? Ahora pareciera claro que la intención de Jesús es decirle a Pedro que se ponga atrás porque en ese momento él va a exponer las demandas del Mesías. Pedro tenía su lista de demandas para el Cristo que él tenía en mente. Jesús le dice, ponte atrás, yo te voy a dar mi lista de demandas. ¿Qué es lo que quiere decir? Seguirlo. Y llamando a la gente, a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Bien se ha dicho y lo sostenemos que la salvación es gratuita. No hay nada que nosotros los hombres podamos hacer para ganarla. No podemos contribuir en absolutamente nada a la obra de Cristo suficiente y efectiva en la cruz del Calvario. Solo Él salva. Solo Cristo salva. Y por sus méritos perfectos. Pero la respuesta y la responsabilidad del hombre es tener en cuenta el costo que esto implica. Lo que se evidencia en la vida que verdaderamente ha sido transformada. Primero observamos cómo la voluntad del hombre es transformada. Antes huía de Dios. Ahora su voluntad ha sido reordenada por medio de la regeneración. Ahora quiere lo que antes no quería. Ahora quiere seguir a Jesús. Hay una respuesta positiva al llamado eficaz por parte de Dios. Ahora, ¿qué incluye esto? Negarse a uno mismo. El verdadero discípulo niega sus motivaciones e ideas preconcebidas de cómo es la vida. Mejor dicho, tú como visión, cómo veías tú la vida es transformada. Y obviamente de manera gradual, no pasa de la noche a la mañana, pero es transformada conforme la gracia del Señor nos va transformando de este lado de la eternidad. No hay que confundir con esta negación a algo como el ascetismo del cual Pablo nos previene en la carta a los Colosenses. No es simplemente negarse una práctica externa, es reordenar las motivaciones egoístas de nuestro corazón. La iglesia primitiva aún estaría muy influenciada por el fariseísmo, que como sabemos solo se ocupaba de lo externo.
Ellos debían leer este evangelio y entender que no se trataba de lo externo, sino es preguntarse, ¿trae esto gloria al nombre de Cristo o no? Segundo, el verdadero discípulo de Cristo tendrá presente el sacrificio constante de seguirlo. Tome su cruz. Y no es una cruz de madera, obviamente, ni por más grande que sea. Ahora, esto debió sonar extraño y alarmante para la audiencia original. Quería decir esto, que cada uno tomaría literalmente una cruz de madera, la cargaría y iría detrás de Jesús. Claro que no. Pero en el contexto de la iglesia naciente, este sufrimiento sí sería literal para muchos. Pero más allá de eso, esta frase nos deja ver la sensación de constante burla, de constante rechazo y hasta de persecución que la iglesia experimentaría, la cual la experimentamos ahora como iglesia universal. Basta con ver, bueno, en la noticia no lo pasan, pero podríamos informarnos, nuestros hermanos en África, en China, en Corea, aquí mismo. Ya empezó el mes del orgullo gay, ¿verdad? Se celebra en todos lados. Oprimido, dicen. Oprimido no sé por dónde, porque por todos lados le dan publicidad. Ahora tú di que eres cristiano y vas a ver cómo sí, definitivamente atentan en contra de ti. En la escuela, que uno de los muchachos vaya y diga, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Mis convicciones son bíblicas. Y estoy seguro que serán insultados por muchos. Pero basta con que uno salga del closet y todo el mundo aplaude. ¿Verdad? Ese es el constante rechazo y burla que cargar la cruz significa. Incluye el sacrificio a morir constantemente a nosotros mismos. Es estar consciente que, como abrimos hoy el culto, que estamos juntamente crucificados con Cristo. Por último dice, y sígame. Esto habla de nuestra sumisión al señorío y autoridad de Cristo. No puede ir apartado, Jesús es mi Salvador, pero no es mi Señor. Pero muchos quieren vivir así. Sí, Él es mi Salvador, mi Señor. No seas fariseo. No, eso es lo que dice la Escritura. Sumisión al señorío, la autoridad de Cristo. Él dice, nosotros obedecemos. Él marca el camino y no solo eso, Él hace posible, hermanos, que lo caminemos. Así que Jesús no demanda algo que no podamos hacer porque su Espíritu vive en nosotros. Y eso es lo increíble, hermanos. Él hace posible que podamos obedecer, aunque sufrimos en la carne. Si eres de Él hace posible que caminemos el camino que Él ha trazado. Somos hechura suya, ¿verdad? Para buenas obras, para andar en buenas obras que Él preparó de antemano. Aquel que muestre una actitud contraria a estas demandas del Mesías simplemente no es de Él. No es que cumplamos las demandas para que seamos aceptados, ni que las cumplamos perfectamente, pero aquel que muestre una actitud contraria a esta demanda simplemente no es de Él. Esta persona está enfocada en sí misma, quiere salvar su vida, pero la perderá. Y esta es la gran paradoja o aparente contradicción de ser cristiano. Jesús continúa, todo aquel que pierda su vida por mi causa y del evangelio la salvará. De manera simple lo pudiéramos decir de esta manera: si quiero salvarme a mi manera, según mis expectativas, según mis motivaciones, sufriré condenación y muerte. Eso es seguro. Pero si someto mi vida al señorío de Cristo, a su plan perfecto, y aún así sufro persecución o muerte física, ya sea porque soy de Él o ya sea porque comparto su glorioso nombre, tendré vida y vida por la eternidad con Él. Ahora, Jesús no está diciendo, hermanos, que por medio de nuestro sacrificio o que sea necesario nuestro sacrificio para que nos ganamos la vida eterna. Eso no es lo que Él está diciendo. Pero lo que Él está diciendo es que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y eso se va a hacer evidente en nuestra vida. ¿El yo o Cristo? ¿Sigues así a Cristo? ¿Ese es el concepto que tenemos de Cristo?
Esto no es un evento de un día. No es que un día, sí, yo acepté a Cristo, lloré mucho, y unos hemos llorado, otros no han llorado. Este es un evento diario. No que la salvación sea diaria, obviamente, pero el negarme a mí mismo, el cargar mi cruz y seguirlo es un evento diario. Porque es la única evidencia, el único testimonio en mi corazón que el Espíritu me da que soy de Él. No vivas engañado, no vivas engañada. Si tú no vives así, tú no eres de Él. Y es mi obligación decírtelo. Y ese va a ser nuestra vida diaria hasta que Él venga por nosotros. Son estas marcas evidentes en tu vida, en mi vida. Y obviamente, lo hemos dicho, no hablamos de manera perfecta, porque sabemos que aún hay presencia de pecado en nuestro corazón, pero sí de manera sincera y honesta. Si es que puedes tú decir, Señor, aún en medio de mis debilidades, sé que eres tú quien me ayuda. Eres tú, Señor, quien me ayuda a vivir negándome a mí mismo y obedeciendo tu palabra. Y muchos ofrecimientos del Evangelio pretenden doblegar la voluntad del hombre por medio del miedo, ¿verdad? Hemos escuchado de muchas personas que dicen, el cielo o el infierno, tú escoges. No, el cielo. Pero nosotros creemos firmemente que se debe dar la advertencia de la condenación que les espera a todos aquellos que niegan a Cristo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde voluntariamente quieren ir. No para convencerlos por el miedo, pero para dejarles ver la condición en la que se encuentran. Para persuadirlos del peligro en donde están. Y eso es lo que Jesús hace aquí, es magnífico. Miren lo que dice él, porque todo el que quiera salvar su vida, aquí nos muestra el juicio del Mesías, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Dos preguntas retóricas que lanza Jesús. Tienen un doble propósito. Primero, mostrar la perdición del hombre que sigue su propio camino y lo inútil e insuficiente de sus esfuerzos. Pero ¿cómo Él es el único remedio divino? ¿Cómo Él es el único remedio divino y suficiente para el mal del hombre? La primera pregunta apunta a esto. ¿Qué podría satisfacer nuestra alma en este mundo, de este lado de la eternidad, que valga lo suficiente como para perdernos por la eternidad? ¿Qué vale tanto en este lado de la eternidad que valga más que tu vida en una eternidad con Cristo? ¿Qué podría ser de tanto valor en esta vida? La manera fugaz como se apaga, hermanos, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Que pese más que la gloriosa eternidad con Cristo que Él nos ofrece. Y sé que hay muchos, o algunos, escuchándome atentamente que están aquí y están en esa situación. Y te pregunto, ¿seguirás escogiendo lo terrenal y lo pasajero? ¿Seguirás poniendo en la balanza de tu corazón aquello que ahora puedes tocar como mejor, como más importante que aquello que es eterno? La segunda pregunta nos deja ver la bancarrota del hombre, la bancarrota espiritual. ¿Tienes algo con qué pagarle a Dios por tu alma? Dice el versículo 37, ¿con qué recompensa podrá dar el hombre por su alma? ¿Tienes algo con qué pagarle a Dios por tu alma? ¿Será que existe algo con que tú lo puedas convencer o persuadir a Dios que te deje entrar a su reino? ¿Tus obras? ¿Tu carácter firme y moral? ¿Tu religiosidad? Yo voy todos los domingos y diezmo.
Tu abnegación como padre, porque eres un buen padre y todo el mundo lo dice, o porque eres una buena madre, o porque eres una buena esposa, un buen esposo. Tu caridad, porque si ves a un necesitado en la calle te quitas la chamarra, como se diga, y se la pones. Absolutamente nada. Nada que tú pongas en una balanza podría servirte como precio que pudieras pagar por tu alma. Son trapos de inmundicia. ¿Son cosas buenas en sí? Obviamente que sí. Nadie quiere personas inmorales. Todo el mundo queremos ver en una sociedad buenos padres, buenas madres. Pero son trapos de inmundicia en el sentido que no alcanzan para tu salvación. Solo hay un precio que Dios ha recibido a favor de pecadores como tú y como yo. Y ese precio no lo ha podido pagar nadie más que aquel que es plenamente hombre y plenamente Dios. Y mientras no te des cuenta de eso, amigo, amiga que estás aquí, seguirás acumulando ira para el día de juicio. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquel día va a ser muy tarde. Por eso el Evangelio demanda una respuesta hoy, en el ahora. No pensar que más adelante tendré tiempo. Si eres joven, estás pensando, bueno, déjame vivir un poco más, quiero experimentar, quiero aprender de mis errores. Pamplinas, corre a Cristo hoy cuando tengas tiempo. Que se avergonzare. ¿Qué quiere decir esta palabra que se avergonzare? No solamente nos habla de negar abiertamente al Mesías, por sus demandas. Yo recuerdo, cuando tenía 9, 10 años, vivía avergonzado de la casa donde vivía. Mi casa era muy pobre. Yo vivía dentro de una carpintería. Y a mí me daba mucha vergüenza. Todos mis amigos tenían una casa mejor, tenían su bicicleta, yo no tenía nada. Y por un tiempo, tontamente, se me dio por decir que vivía en otro lado. Que yo vivía en la casa de mi tía. En la casa de mi tía no me querían dejar ni entrar. Y nosotros nos avergonzamos de Cristo cuando realmente no presentamos quién es Cristo y no vivimos como Cristo dice que tenemos que vivir. Tratamos de maquillarlo. Queremos ponerle un poquito de color aquí, un poquito de color allá y lo volvemos un payaso. Ese es avergonzarse. No me digas, no, yo no me he avergonzado de Cristo cuando hicieron el llamado al altar. Yo fui y perdí toda vergüenza. De eso no se trata. Es tu vida diaria. Cuando niegas abiertamente, escandalizado por la demanda del Mesías. Así que hay muchos que dicen que han venido a Cristo, pero se avergüenzan de Él. Lo tratan de maquillar. Ofrecen un Cristo sin cruz, sin sufrimiento, sin demandas. Un Jesús afeminado. Tales se avergüenzan de Cristo. Pero recibirán su paga, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, se avergonzará también de ellos o de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ellos recibirán su paga. Aquel día del Señor, aquel día terrible, apartará las cabras de las ovejas, a los siervos malos de los fieles, al trigo de la cizaña, a los pámpanos que dan fruto y a aquellos que están estériles. La pregunta es, ¿cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? Y hermanos, como hemos visto a la luz de este pasaje, podemos, al igual que los discípulos de Cristo, decir, tú eres el Mesías, y aún así no tener un concepto claro de quién es Él, ni mucho menos de su obra. Un pastor amigo mío en Texas, Pastor Henry, compartió conmigo esto, estábamos hablando del texto. Y me dice, muchos ven a Jesús como un buen amigo, como alguien que nos apoya, alguien que nos ama, pero que no es rey ni juez. Tampoco se le ve como alguien que juzgará al mundo con justicia. Es más que nada alguien que soluciona problemas, alguien que no quiere que suframos. El peligro de estos conceptos es que no entender la persona de Jesús nos lleva a no entender su misión. Y el resultado de no entender su persona y su misión es que no vemos las cosas como Dios las ve, sino como las ve el hombre.
Jesús es el Cristo, aquel siervo sufriente que vino a poner su vida en rescate por muchos, y Él demanda fidelidad a todos aquellos que son de Él, porque Él ofrece vida eterna y la solución a nuestra bancarrota espiritual, a nuestra insuficiencia de pagar el precio por nuestros pecados, porque nosotros no lo podemos hacer. Algo que Él sí consiguió, no solo en su sacrificio en la cruz, pero volviendo a tomar su vida, y lo vemos en la tumba vacía. Y corre a Él hoy. Porque si no lo conoces, tú estás ahorita acumulando ira del Señor para tu vida. Y aquel día Él vendrá y te dará la espalda y serás condenado por una eternidad. No olvidemos, hermanos, si tú eres cristiano, no olvidemos de su sacrificio a nuestro favor en la cruz, sus padecimientos por nosotros. Mantengamos la mirada en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Esto es, que vivamos como Él quiere y no como el mundo ofrece. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, tan necesaria, Señor, para nuestros corazones, muchas veces dura, claro que sí, Señor, pero a la vez de gozo, porque nuestros oídos son destapados, tu Espíritu Santo obra en nuestros corazones, Señor, y te damos gracias porque tú no nos has abandonado, tu palabra, Señor, nos sigue ministrando. Haz conforme a ella, Señor. Que veamos vidas transformadas, hombres y mujeres, Señor, que proceden al arrepentimiento, a la fe, Señor. Que dándose cuenta que poniendo en una balanza todos aquellos méritos, toda vida moral, todo aquello bueno que ellos hayan podido conseguir, Señor, nada de eso les es suficiente para la eternidad. En tu Hijo Cristo hemos orado. Amén.